Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Por cuanto tú has escogido el camino angosto, la vía más dura, una gran porción del cielo a ti te espera. Esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Aleluya. Caminaré este sendero, tras los pasos de Elohim, quiero llegar al fin del tiempo. Y amor divino viva en mí. Caminaré este sendero, aleluya, tras los pasos de Elohim. Este camino tiene pruebas. Este camino tiene pruebas y muchas batallas contra el enemigo. Ya no queda mucho tiempo. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado viniendo a nuestro encuentro. Aleluya, caminaré este sendero, sí, tras los pasos de Elohim, quiero llegar al fin del tiempo. Y amor divino viva en mí. Caminaré este sendero, aleluya, tras los pasos de Elohim.
Este camino tiene pruebas. Este camino tiene pruebas. Oh, gloria a Dios. Ya no queda mucho tiempo. Ya no queda mucho tiempo. Caminaré este sendero, aleluya, tras los pasos del hoy, quiero llegar al fin del tiempo, y amor divino viva en mí, caminaré. Pueblo todo alabar a Jehová, porque Él es grande y poderoso. ¡Hey! ¡Hey! Pueblo todos, batid las manos con gozo. Pueblo todos, batid las manos, porque Él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, Rey sobre la tierra. Pueblo todos, batid las manos. Pueblo todos, alabar a Jehová. Pueblo todos, batid las manos, porque Él es grande y poderoso, Rey. ¡Aleluya! ¡Grande! Este avivamiento, ¿quién lo quitará? Ni mi padre ni mi madre lo podrán. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Nadie, nadie, porque se quebrantará. En la casa de Dios, en la casa de Dios, el fuego está encendido. En la casa de Dios, en la casa de Dios, el fuego está encendido. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre lo... Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación.
Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. El hombre de Galilea está aquí, el hombre de Galilea está aquí. Él me había tocado y soy feliz. Él me había tocado. El hombre de Galilea está aquí. Gloria a Dios. Aleluya. El hombre de Galilea está aquí. Él ya me ha tocado y soy feliz. Él ya me ha tocado. El hombre de Galilea está aquí. Pueblo todo, batid las manos, pueblo todos. Porque Él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra. Pueblo todo, batid las manos. Porque Él es grande y poderoso. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Bendeciré y alabaré tu nombre. Grande es Jehová, la suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre. eternamente y para siempre. Grande es Jehová, Y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. cada día te bendeciré. Grande Jehová. Grande es Jehová. Digno de suprema alabanza, cada día te bendeciré. Y las tumbas podrán detener A los elegidos que van a los cielos, y las tumbas podrán detener el día de gloria. la resurrección. Y las tumbas podrán detener
será. Ni aun la muerte los pudo vencer, tampoco el agua los podrá ahogar. Ni aun el fuego los podrá quemar. Un poder llevan sobrenatural, ni aun la muerte los pudo vencer, tampoco el agua los podrá ahogar. Ni aun el fuego los podrá quemar. Un poder llevan sobrenatural, y aún la muerte los pudo vencer. Ni la tumba, ni la tumba, A los elegidos que van a los cielos. ni las tumbas podrán detener en el día de gloria la resurrección. Ni las tumbas podrán detener, A los elegidos que van a los cielos. ni las tumbas. Ni las tumbas podrán detener en el día de gloria. La resurrección, día de victoria, de júbilo y paz. La tierra será. Se han levantado los hijos de Dios, ni aun la muerte los pudo vencer, tampoco el agua los podrá ahogar, ni aun el fuego los podrá quemar. Un poder llevan sobrenatural, ni aun la muerte los pudo vencer, tampoco el agua los podrá ahogar. Ni aun el fuego los podrá quemar. Un poder llevan sobrenatural, ni aun la muerte los pudo vencer. ¡Aleluya! La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Que el Señor los siga ayudando. Soy la hermana Elena Bastida y estoy aquí para contarles pues un testimonio que el Señor hizo en mi hija pues ya hace varios años. Y ella cuando tenía 3 años, una primita de ella, que ella es especial, le enterró un palito de chupeta adentro del oído y entonces le perforó la membrana del oído. Entonces, cuando yo vi eso, yo la llevé al hospital, ella iba sangrando, me la atendieron, la atendió el otorrino, le revisaron el oído y me dijeron que se le había perforado completamente la membrana y que eso tenía que ser de operación. Entonces, bueno, yo empecé a pedirle al Señor y mandé a pedir la oración acá en la iglesia, que orara. Entonces yo la empecé a llevar a las consultas de otorrino y me habían dicho que yo le había tapado el oído con una bolsa porque no podía mojársele el oído ni caerle ni siquiera una gota de agua porque podía agarrar una infección, y como el oído está cerca del cerebro, entonces tenía que cuidarla mucho. Entonces yo la estaba llevando a las consultas, le veían y le limpiaban porque todavía se supuraba sangre, porque tenía el oído muy perforado. Entonces yo mandé a pedir la oración, oraron por ella. Entonces hubo un día que el Señor me mostró un sueño y yo me quedé dormida, y en el sueño yo estaba soñando con ella y yo me encogí pequeñita y yo entré adentro del oído de la niña mía. Entonces cuando yo entro, yo veo cómo estaba el oído por dentro y vi una mano gigante que venía con un hisopo, y cómo el hisopo limpiaba el oído por dentro y lo restauraba, y eso se volvió como blanco como la nieve. Y yo me desperté del sueño. Entonces
a los 3 días le tocaba la consulta y yo había estado orándole al Señor, pidiéndole pues por él. Entonces cuando fui a la consulta y llego, y cuando la doctora llega y le revisa el oído, le ve pues con el aparato que usan para ver con el oído, ella se queda así mirando como sorprendida y viene a agarrar un hisopo y le limpia el oído y ella lo saca así con sucio de sangre y le vuelve a mirar y con una linterna, y entonces ella se queda sorprendida. Yo le pregunto, doctora, ¿qué pasa? Entonces ella me dice, nah, esto es un milagro, ahí está la membrana, me dice. Entonces cuando yo le di, me dice eso, que estaba la membrana y que ya no necesitaba ninguna operación, yo le di la gloria al Señor, pues como el Señor se glorificó de que no hubo necesidad de ninguna operación, y el Señor restauró la membrana apareció así como, eso fue un milagro, una sanidad, eso fue un milagro, una sanidad divina, como la membrana apareció dentro del oído. Y bueno, yo vine y di el testimonio acá a la iglesia de cómo el Señor se había glorificado y había puesto la membrana otra vez en su oído. Y ella hoy en día ya tiene 15 años y ella nunca sufrió de ese oído, oye bien. Y bueno, yo le doy la gloria al Señor como se glorificó. Bueno, espero que esto les ayude, los anime y les aumente la fe a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Bueno, que el Señor bendiga grandemente a cada hermano y hermana que pueda oír oír y ver este video. Ya que soy la hermana Luis y estoy aquí para contarles de nuevo a ustedes las grandes maravillas que el Señor ha hecho conmigo. Esta vez le voy a contar de sanidad. En tiempo de la pandemia a mí me agarró un dolor que me empezó en el fémur y luego me fue agarrando toda la pierna, me agarró la columna y la pierna, y fue algo muy fuerte lo que viví en ese tiempo, porque el dolor cada día se hacía más intenso y más intenso, y yo clamaba y clamaba al Señor, pero no recibía sanidad. Entonces era tan tremendo que yo no permitía ni que mis hijos estuvieran conmigo en mi cuarto, que ellos a veces querían acompañarme, pero yo no le aceptaba, porque yo por las noches yo libraba una batalla allí toda la noche, hablando con el Señor, clamándole al Señor de lo profundo de mi corazón, pero también con el enemigo, porque el enemigo me decía que tanto clamaba y que por qué no recibía sanidad, y ahí me tenía pues. Y bueno, batallé bastante con eso, y el enemigo me quería quitar el orar de rodillas, porque en verdad yo no podía ni estar de rodillas, ni estar de pie, ni estar de ninguna forma, porque parecía que se me había descoyuntado la columna hacia la cintura y no podía mover la parte de abajo. Y yo no podía estar de pie, tenía que vivir un momentico de pie, un momento acostada, un momento sentada, y entonces era muy fuerte, porque el dolor cada día era más fuerte. Entonces le libraba esa batalla pues todas las noches clamando, porque era la oportunidad que tenía yo de clamar de lo profundo, porque estaba allí sola y nadie llegaba, porque estaba sola en mi cuarto. Pero sí batallé con el enemigo y le dije, el orar de rodillas no me lo vas a quitar, y hacía todo lo que tuviera en mí, pero el orar de rodillas no me lo vas a quitar y no me lo vas a quitar, porque ya me había quitado el caminar, todo, ya yo pensaba era en una silla de ruedas. Y cómo trabajaba el enemigo, me decía, ¿y ahora cómo vas a ir al culto cuando vuelvan? Porque en ese tiempo me ayudé bien, porque en ese tiempo no veníamos a la iglesia, oíamos el mensaje solamente por la computadora. Entonces por eso casi ningún hermano pudo darse cuenta lo que yo viví en ese tiempo, ninguna hermana ni nadie. Por eso casi nadie ha oído este testimonio de mis hermanos pues. Entonces pero yo clamaba y luché con el enemigo y no me pudo quitar el orar de rodilla, aunque no pudiera caminar, porque para yo caminar, yo tenía que caminar agarrada de la pared, agarrada de cualquier cosa, para poder y había un vecino que me decía, como no sabía que yo estaba enferma, y me decía, esa mujer sí le tiene miedo al COVID, que se la pase encerrada, ¿no?
apenas le vemos la cara por allá por el solar sentado todo el tiempo, pero era que no sabían ellos que no podía caminar. Y ya yo pensaba, pues era en una silla de ruedas. Y el enemigo me decía, ay, ahora cómo vas a ir al culto, cuando empiecen los cultos, ¿cómo vas a hacer? Y yo eso no me preocupaba tanto porque yo sí pensaba, yo decía, hay muchos hermanos que tienen carro y yo le pido el favor a alguno de ellos y yo sé que ellos me vienen a buscar y me van a llevar. Pero lo que más me duele, como yo siempre he sido una mujer muy activa en todas mis cosas, yo sí decía, ¿será que yo no voy a poder salir, no voy a poder caminar, yo no voy a poder volverme a parar en una batea a lavar, yo no voy a salir más a hacer mi diligencia en el centro, con todas esas cosas, porque en verdad no podía caminar. Y entonces, bueno, seguí en esa batalla. Y como fue tan fuerte, pues me rendí. Me rendí, pero me rendí a la muerte. Y yo dije, no, yo no puedo seguir viviendo en esta condición, yo me rindo. Y por las noches pues yo hablaba con la muerte, porque yo no la veía con estos ojos naturales, pero sí la veía con los ojos espirituales. Y hablaba con ella y le decía, está bien, me vas a llevar, le dije, me vas a llevar, pero ¿sabes hasta dónde me vas a acompañar? Hasta la tumba, hasta ahí, porque del otro lado yo saldré victoriosa y ya tú no podrás tocarme y ya este dolor no se estira en mi cuerpo. Y entonces ahí te voy a decir como dijo Pablo, que creo que fue Pablo el que dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Y así te voy a decir, cuando yo esté parada del otro lado, me voy a parar del otro lado y voy a mirar hacia acá y así te voy a decirme que dónde está tu victoria y a dónde la victoria del sepulcro. Todo eso hablaba yo con ella y me rendí. Pero empecé yo a arreglar mi vida, a examinar mi vida, qué tenía, porque yo sé que para pasar para allá pues no podemos tener ninguna cosa que nos estorbe para salir del otro lado. Entonces empecé a arreglar y a pedirle al Señor que me mostrara si tenía algo, porque a veces nosotros creemos que estamos bien. Me pasó, es una experiencia que también viví, que yo pensaba que a mí solamente faltaba que viniera el Señor y nos levantara en el rapto y que yo me sentía bien, yo me sentía que estaba perfecto, para que solamente que viniera el Señor y me levantara. Y resulta que cuando el Señor me confrontó, me faltaban muchas cosas que arreglar. Y entonces yo empecé a examinarme, pero pero no sabía yo que era Dios causando aquello. Siempre yo decía, Señor, ¿cómo sé yo que estoy bien, que no me falta algo, que si de repente puedo tener algo por allá que no me recuerdo, pero necesito arreglarlo porque yo quiero pasar del otro lado en paz, sin tener nada que me estorbe? Entonces, ahí nos llamó el Señor a una conferencia que creo, si no me equivoco, fue el 1 de noviembre creo de 2020, creo. Nos llamó a una conferencia, yo dije, yo voy de la manera que sea. Y así sea caminando pasito por pasito. Hablé con los hijos míos, con los nietos y le dije, vámonos bien temprano, porque de paso había problemas con el transporte en ese tiempo. Vámonos bien temprano para llegar a buena hora. Y yo venía ya dispuesta, que iba a pedirle al Señor una confirmación de que me dijera si faltaba algo, que Él me lo revelara, que me lo dijera, porque ya estaban funcionando los dones. Entonces vine con esa disposición de que el Señor me dijera que estaba sana o algo, no. La disposición mía era que me dijera si me faltaba algo que arreglar para poder estar lista, no tenía nada que me estorbara. Entonces, cuando terminó el culto, bueno, muchos hermanos pasaron y recibieron respuesta de Dios y yo pasé, hablé con el hermano, le dije por qué venía y porque estaba enferma y me habían dicho esto y el otro, los médicos, y yo quería saber si tenía algo que arreglar, aunque yo no le expliqué a él que la disposición que había en mí, que era irme con el Señor. Entonces, cuando el Señor me habla y me dice, ya yo lo dije, dijo el Señor, yo lo dije, ella está sana, solamente tiene que creerlo y confesarlo. Santo Padre, lo menos que me esperaba, porque yo no venía para eso. Yo venía para que Él me dijera si me faltaba algo que arreglar.
Entonces, bueno, me fui para mi casa después de todo eso, me fui para mi casa y me fui peor. Por eso cuando usted vea que se ora por usted y la enfermedad empeora, esa es la mejor señal de que usted ha recibido sanidad. Porque Dios nos sanó, pagó el precio allá en la cruz del Calvario. Somos nosotros los que a veces nos cuesta recibir sanidad, pero es por nosotros mismos. Porque a veces no creemos, no confesamos. La palabra dice que con el corazón se cree y con los labios se confiesa. Y es una gran verdad. Muchas veces necesitamos confesar para recibir aquello para que se haga efecto aquello en nosotros. Porque ya aquello está pagado. Por eso Dios, como yo lo leí en un mensaje, Dios ahorita no está sanando a nadie, porque yo siempre me preguntaba, decía, pero ¿por qué? Si uno ora y uno recibe sanidad, ¿y por qué es que no está sanando? No, después fue que el Señor me lo reveló y me dijo, no, porque es un solo sacrificio que Él hizo y lo hizo allá en la cruz del Calvario y allí Él pagó todo. Por eso somos nosotros los que tenemos que ir lanzarnos al campo de batalla y creer, agarrar esa promesa. Yo después que Dios me reveló, yo he agarrado esa promesa para todo, mire, que cuando el Señor Jesús allá en la cruz del Calvario dijo, consumado es, allí todo fue cancelado. No hay más nada que hacer, ahí es que creerlo y aceptarlo. Entonces, bueno, eso hice yo, aunque me fui peor para mi casa, resulta que cuando yo levantaba un pie para subir algo que tuviera más alto que lo que estaba pisando, a mí me daba un golpazo en la cintura, así como que si me metieran un clavo y me dieran con un martillo. Pero cuando me daba eso, yo decía, gloria a Dios, porque Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Y empecé desde ese día a confesar mi sanidad y creer más de lo que yo creía. Resulta que esa misma semana, ese otro día fue disminuyendo el dolor y Dios obra como Él quiere y cuando quiere. Porque una vez me sanó de un problema en una pierna, pero me sanó así, ya, y lo hizo y ya. Pero esta vez fue por parte, cada día el dolor disminuía y disminuía. Para terminar la semana, ya yo no tenía nada. Y mire, hasta hoy, mire, yo no siento, pero ni siquiera la picada de un mosquito donde me dolía. Yo estoy totalmente sana, por eso doy la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Y por eso es que a veces cuando canta me acuerdo del coro que dice, ¿cómo no voy a servirte con amor? Si el Señor hace todo por nosotros, ¿cómo es que no le vamos a servir con amor? ¿Cómo es que lo vamos a hacer con gozo, con alegría? Si Dios ha hecho todo por nosotros. Entonces, bueno, este es el testimonio que les quería compartir y espero que les ayude para que aumenten su fe. Cuando tengan un problema, cualquier dificultad, ahí está el Señor. Solamente tenemos que creer y obedecer y poner por obra lo que Dios nos pide. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Que Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje ¿Cuál es nuestra actitud ante el movimiento de Dios hoy? Parte 14. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Privilegio nuevamente estar delante de la presencia del Señor tomando su bendita y santa palabra. Recuerde que este es un alimento espiritual que usted y yo disfrutamos todos los días. Por eso todos los días tenemos que estar siempre atentos a la voz de su Espíritu Santo, Él esperando que cada uno de nosotros tome la porción que Él nos da, porque el alimento, Él como un buen padre sabe cuál es el alimento que usted y yo necesitamos. Por eso cuando usted escucha la palabra, usted dice, eso es para mí. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Sabiendo y entendiendo eso, que Dios cuida de cada uno de nosotros, lo dice la misma Escritura, que Él cuida de las aves, también cuida así de nosotros. Nos dijo, no valéis más que muchos pajarillos. Si Dios tiene cuidado allá de los pajarillos, ¿cuánto más de nosotros? Por eso, las palabras que hoy oímos de parte del Señor, las que escuchamos, que vienen de Él, vienen con una unción. Y esa unción viene a nosotros si nosotros la tomamos de la manera correcta. Por eso tomamos de su palabra, tomamos de la inspiración divina que Dios tiene para cada uno de nosotros y tomamos su palabra y la ponemos por obra. Eso es lo importante de escuchar la palabra del Señor, que usted y yo siempre pongamos su palabra por obra. No solamente escuchar, dice la Escritura que a muchos no les aprovechó el oír porque no mezclaron fe. Es algo que usted tiene que mezclar, la fe. La fe es accionar lo que Dios le está diciendo. Si Dios le dice que haga algo, hágalo. No lo dude, solamente créalo y diga, Señor, tú dijiste.
Señor, lo voy a hacer en tu nombre porque es tu mandato. A usted y a mí no nos debe importar el resultado de lo que Dios le manda hacer. Eso es de Dios. Usted y yo tenemos que simplemente hacerlo. Lo haré conforme a tu dicho, conforme a tu palabra. Eso es algo que nosotros no tenemos que conjeturar, dudar, no, razonar, no. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos está mandando hacer. Esa es la obediencia, la verdadera obediencia. El siervo no está esperando a ver si le parece correcto o no. El siervo va y hace lo que su amo le está diciendo que haga. Bueno, Dios nos está diciendo a nosotros que hagamos conforme a su palabra y recibiremos, ¿qué? Los beneficios que están escritos en la palabra para cada uno de nosotros. Por eso cuando escuchamos el mensaje, lo que podemos decir, el mensaje es el mensaje de él. Eso lo dice primera de Juan, capítulo 5. Y este es el mensaje que oímos de él. Estamos escuchando el mensaje de Dios. Ese es el mensaje. Dios hablándonos a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Por la predicación de la palabra, por su palabra, por un cántico. Dios habla a través de los dones espirituales, a través de los ministerios. Dios habla de diferentes maneras, por la naturaleza. Hasta las piedras la utiliza Dios para dar un mensaje. Pero usted y yo que tenemos el conocimiento de la palabra, sabiendo que lo que dice la Escritura, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Usted y yo tenemos que estar en la capacidad, en la madurez de identificar la palabra de Dios, la voz del Señor. Eso es lo que Dios quiere, eso es madurez. Que alcancemos ese grado de madurez. Eso es el Señor hablando, dice usted. Puedo decir yo. Dios está hablando. Dios está enviando un mensaje. Nos está mandando a hacer algo. ¿Qué debemos hacer? Él no espera menos de nosotros, sino que hagamos conforme a su dicho. Y esa es la responsabilidad tan grande que hay en los creyentes. Dios no espera menos de nosotros, simplemente que hagamos conforme a su palabra. Y aún así, si lo hiciéramos conforme a su palabra, simplemente, ¿qué vamos a decir? Siervo inútil soy, porque hicimos conforme a los que se nos fue mandado hacer. Así que cuando hoy escuchamos su voz, estemos atentos a la voz de su espíritu. Porque usted y yo necesitamos, ¿qué? Un crecimiento espiritual. ¿Quién da el crecimiento? Si no es el Señor. ¿Por qué la semilla brota para vida? ¿Por qué empieza a crecer? Porque quizás usted le echa agua. No, porque hay una orden establecida por el Señor de que dé fruto. Así que usted y yo tenemos que dar el fruto. ¿Para qué lo llamó el Señor? Usted no viene a la iglesia solamente a escuchar un buen sermón, a gozarse y a alegrarse. Eso es parte de eso. Eso es parte del servicio. Pero Dios espera que la palabra que Dios habla sea obedecida. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Obediencia completa a su palabra. Así que cuando nosotros somos testigos de lo que Dios hace, porque decimos, somos testigos, sí, cómo no. Nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor. Nosotros creemos lo que Dios hará en el futuro, pero ¿estamos creyendo lo que Dios está haciendo en el presente? Son preguntas que usted y yo tenemos que hacernos. Tenemos que llegar a tener una experiencia. La vida del cristiano, la vida del creyente se basa en experiencia. Usted no puede decir solamente, Dios es un sanador porque la hermana tal recibió sanidad o el hermano tal recibió sanidad. Eso está bien, esa confesión. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Hemos experimentado la sanidad? Es diferente, porque ahora usted sabe que Dios lo ha tocado. Usted dice, no, Dios es un sanador. Él me sanó. Dios me libertó. Dios le hice una pregunta y Él me la respondió. El Señor me habló a mí particularmente. Cuando usted tiene ese tipo de experiencia, mire, hermano y hermana, nada lo hace mover. Usted se vuelve inamovible. Usted tiene, fíjese, lo que es un verdadero fundamento.
Se para en ese fundamento de una experiencia genuina y real. Cuando alguien le quiere hacer a usted dudar, porque el enemigo siempre trata de que usted y yo dudemos su palabra, usted dice, no, un momento, yo lo he experimentado. Dios ha hablado. Dios me ha mandado a hacer cosas y después vi los resultados de eso. Usted se vuelve que ahora un verdadero creyente con experiencia. Por eso usted no puede dejar de decir, confesar, testificar la obra de Dios. Eso es el Señor dándole una experiencia genuina y real. Yo estoy todos los días, dice la Escritura, con vosotros hasta el fin del mundo. Así que tenemos una verdadera ¿qué? Experiencia en el Señor. La vida del creyente se basa en experiencias espirituales. Nosotros tenemos ya mucha experiencia natural en las cosas terrenas. Usted sabe que si a usted le da hambre y usted come, su deseo de comer va a ser saciado, su hambre será saciada. ¿Por qué causa? Ya usted tiene experiencia en eso. Cuando usted tiene una pregunta y usted viene al Señor, Dios le responde. Dios no lo deja esperando. Dios no lo deja con las palabras en la boca. No, recuerde que Él es un caballero y Él le da la respuesta que usted está pidiendo. Si no lo ha experimentado, es hora, hermano y hermana, de que experimente lo que es la bondad de Dios. Señor, cuando usted le dice a Él, Señor, de corazón, mire, Dios le habla. Dios le da la respuesta. Usted solamente tiene que creer lo que es Él. Porque Dios lo puede hacer de una manera tan sencilla, tan sublime, que si no estamos atentos nos va a pasar por alto. Así que la otra vez hablamos de lo que es conectarse con el Señor. Si usted tiene un teléfono y está descargado, el teléfono utiliza para cargarse lo que conocemos como la cabeza del cargador. También tiene un cable, pero todos esos elementos tienen que funcionar en armonía. De nada le sirve conectar el cargador al teléfono y no conectarlo a la cabeza del cargador. Lo conecta a la cabeza del cargador, pero falta otra cosa, conectarse a la fuente principal, que es el tomacorriente. Cuando lo hace, todo trabaja en una armonía. Trabajan correctamente y el teléfono empieza a recibir la carga. Nosotros hoy no podemos desconectarnos del Señor. Por eso es que la Escritura dice, no dejando vuestras congregaciones, como algunos tienen por costumbre. Más cuando viendo que aquel día se acerca. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, conectarnos, cada vez conectarnos, porque nos podemos descargar. Sí, si usted se desconecta del Señor, se va a descargar, va a empezar a debilitarse. ¿Cómo no? Usted puede tener la batería al 100%, pero se va a empezar a descargar. Lo natural tipifica lo espiritual. Por eso todos los días, métale el cargador, no permita que su fe mengüe. No permita, no le dé entrada. Eso es darle entrada al enemigo. Cuando nosotros empezamos a alejarnos del Señor y nos metemos más en esta dimensión natural, cuando Dios nos está llamando a que nos metamos en la dimensión espiritual, donde Él tiene para nosotros todas las cosas. Así que no deje que se descargue, no le permita a su vida espiritual descargarse, conéctese a la fuente inagotable. Esa fuente no se descarga nunca. Cada vez que usted se conecta a Él, Él le da a usted lo necesario, lo mantiene siempre firme, gozoso, alegre, nada le molesta. ¿Se puede levantar el enemigo por aquí y por allá? No, usted está en esa atmósfera espiritual. Usted no está, el cuerpo es el que está en esta dimensión, pero su ser espiritual está en la dimensión, en esa dimensión donde todo es posible. No hay límite. Por eso el Señor dice, no, lo que es
imposible para los hombres, posible es para Dios. Manténgase en esa dimensión espiritual y vea la obra del Señor en su vida. Quisiera leer la escritura para darle continuidad a este tema que el Señor ha sido de bastante beneficio para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud al movimiento espiritual hoy? Porque nosotros tenemos que tener la visión de Dios. Esa es la visión de Dios. La visión de la atalaya. El Señor, ¿qué pudo expresar Él en su palabra? Yo no hago nada sin que el Padre primeramente me lo muestre. Y usted se detiene, yo siempre digo esto, deténgase y analice cada expresión de la palabra. Yo no hago nada, y no hacer nada es no hacer nada, sin que el Padre primeramente me lo muestre. Usted quizás tenga un deseo de visitar un hermano, una hermana. ¿Estará mal eso? No, de ninguna manera. Eso está correcto. Eso es conforme a la palabra. Pero, ¿lo mandó el Señor? ¿O es su emoción? ¿O es que usted tiene un sentir, pero ese sentir es Dios? ¿O es un sentir suyo? Recuerde que nosotros somos seres de sentimientos. ¿Por sentimiento o por sentimentalismo? ¿O lo mandó el Señor? Cuando lo manda el Señor, algo sucede. Y usted se da cuenta, verdaderamente era Dios. Porque mira, fuimos y el Señor obró de esta manera. Hubo decisiones, hubo milagros. Cuando usted lo experimenta de esa manera. Pero si no es Dios, simplemente usted lo visita y cómo no. Hay una alegría y un gozo, está bien, pero no hay un fruto. Tiene que haber un fruto. Nosotros no sembramos un árbol de mango para nunca recibir mango de él, no. Los árboles frutales producen un fruto. Siembre el árbol que da fruto. Déjese guiar. Y si usted se deja guiar por el Señor, usted va a ver el fruto. Y le va a pasar como a Caleb y Josué. Va a tener que recibir ayuda para poder llegar con esos racimos de uva, porque son demasiado grandes. Y usted va a decir, la tierra es buena. Dios confirma su palabra. Quisiera leer Hechos, un solo versículo de la palabra, Hechos capítulo 4, verso 20. Hechos capítulo 4, solamente un versículo, el versículo 20. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Le repito nuevamente el versículo 20 de Hechos capítulo 4. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Pongámonos en las manos del Señor. Nuestro Padre Celestial, una vez más, Señor, oramos a ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándote la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Señor. Pidiéndote, Padre Celestial, que tú en esta hora, Señor, nos hables, Señor, nos instruyas, Padre Celestial. Nos des, Señor, ese pan, Padre amado, que tú has prometido en tu palabra, Señor. Nos des ese vino de la revelación, Señor, que hace la digestión de ese pan, Padre Celestial. Nos des tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Padre amado. Son tres cosas, Señor, que tú has prometido, Padre Celestial, como dice tu palabra, Señor, para que nosotros, Señor, recibamos el beneficio que viene de ti, Padre Celestial, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de tu palabra, Señor, Padre amado. Unge estas palabras, Señor, que hemos de hablar, Padre Celestial. Seas tú, Señor, administrándonos tu palabra, Padre Celestial. Porque dice, Señor, tu palabra que tú envías tus ángeles, Señor, que son los administradores para aquellos que serán herederos de salvación, Señor. Damos la gloria y la honra, Padre Celestial, Padre amado. Si hay algún enfermo, Señor, que reciba sanidad en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Algún afligido, Señor, desanimado, oh Señor.
Padre Celestial, el desánimo, Señor, la aflicción. Puede venir la enfermedad, Señor, pero nosotros decimos, tú eres nuestro sanador. Tú eres el que cambió nuestra tristeza en baile, Señor. Tú eres, Padre Celestial, el que nos anima, Señor, a seguir adelante. Como dijo el apóstol Pablo, prosigo adelante al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor. Tómanos, Señor, Padre amado, en esta hora, Señor, sea tu mano con cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud al movimiento espiritual hoy? Tomando lo que leímos en este versículo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y la pregunta sería, ¿qué ha visto usted? ¿Usted tiene un año, 10, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio? Dios nos hace una pregunta. ¿De qué has sido testigo? ¿Qué has visto? ¿Cuál ha sido el caminar en poco o mucho tiempo en tu vida cristiana? ¿Qué has podido ver? ¿Has podido ver lo sobrenatural? ¿Has visto a sus ángeles administradores para aquellos que serán herederos de salvación? Dios ha abierto tus ojos espirituales y has podido ver su manifestación. ¿Has podido ver en la sencillez un hermanito, una hermanita sencilla que viene delante de su presencia pidiéndole al Señor algo y el Señor concederle el deseo de su corazón? Tantas manifestaciones que nosotros podemos ver. Pero necesitamos una vista espiritual. Nosotros no podemos decir que tenemos tantos años en el Evangelio y no hemos visto nada espiritual. Si eso ha sucedido así, es hora de que nuestra vista sea renovada. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la parte importante. Ahora, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que sea sacada. No diga que el Señor le saque, Señor, quita mi incredulidad. No, eso es algo que usted y yo tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo podemos dejar de ser incrédulos? Suena dura esa palabra, pero nos volvemos escépticos. Viene algo que en vez de tener la revelación, sustituimos la revelación de Dios por el razonamiento y empezamos a razonar las cosas. Yo siempre tomo el caso me llama mucho la atención, del señor Felipe y Natanael. Porque cuando Felipe lo llama, Natanael pudo, escuche bien, él pudo haber argumentado, razonado y decir, ese fue Felipe que le dijo que yo era así porque Felipe lo conocía. Y él pudo haber razonado y decir, ese fue Felipe que le contó. De mi experiencia, seguro Felipe me vio por allá, debajo de la higuera orando, y le fue y le dijo. Por eso cuando yo aparecí a Jesús, por eso él me dijo eso, porque ya Felipe le había dicho. El razonamiento trabaja de esa manera. Empiezan ¿qué? Argumentos sin base. Solamente se deja volar la imaginación y las personas empiezan a decir esto seguro que fue así, así, así. Pero cuando un creyente se encuentra cara a cara con la palabra hecha carne, pero es que allá fue Jesús. Usted hoy se encuentra con la palabra hecha carne. ¿De qué manera? Mire, aquí está en forma de letra. Y si vamos a lo profundo, ¿quién es el que hace la administración? ¿No es Dios? El profeta le dijo una expresión. Los profetas de hoy, eso no, digamos, eso no minimiza o elimina Efesios 4:11, donde está constituido entre los 5 ministerios el ministerio del profeta. El hermano Branham dice que los profetas de hoy son los predicadores. Por eso le dice
esta aclaración. Eso no es que elimina lo que dice Efesios 4:11, no. Hay un ministerio establecido por Dios y uno de ellos es el del profeta. Entonces usted se encuentra cara a cara hoy con el Señor. Ahora, ¿cuál es su reacción cuando Dios le dice algo? ¿Qué opina usted? ¿Usted toma la expresión de Natanael? Porque él le hizo caso a su amigo, a Felipe. De Nazaret preguntó él, ¿puede salir algo bueno? Bueno, ven y ve. No le detalló nada. Felipe no le detalló quién era Jesús, lo que estaba haciendo, cómo se había manifestado. Nada de eso. Simplemente le dijo, ven y ve. Y cuando Natanael, nosotros conocemos el relato, se le aparece al Señor, el Señor le dijo lo que le dijo. Dijo, Señor, ¿de dónde me conoce? ¿Y qué sucedió? Discernimiento del Espíritu Santo. Cuando, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ah, porque te dije eso, ¿crees? Tremendo. ¿Qué le estaba apuntando el Señor? No, ahora vas a ver cosas más grandes. Los ángeles, como suben y bajan. Ahora, nosotros hoy tenemos la oportunidad, porque eso es una oportunidad dada por el Señor, de recibir, de ver, de comprobar, ser participante de su manifestación. Y vuelve la pregunta, ¿cuál es nuestra actitud cuando nosotros vemos el mover del Espíritu Santo? ¿Empieza el razonamiento o tomamos la actitud de Natanael? Entonces vemos aquí lo que dice la palabra del Señor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y usted sabe, siempre, eso lo dice el profeta de la edad, hay 3 clases de creyente. El verdadero, el manufacturado y el incrédulo. Hay 3 clases. Ahora fíjese, yo quisiera tomar aquí un caso ahí mismo al ladito, que es Hechos capítulo 5, y vamos a estar leyendo todo ese capítulo, porque hay tantas cosas aquí que yo leyendo y decía, verdaderamente, cómo el Señor administra su palabra y la gente no cree. Siempre está el que cree que se va a burlar de Dios. Siempre está el que es sabio y decir, cuidado, cuidado no sea que estén resistiendo a Dios. Con una sabiduría, y me llamó mucho la atención, que es el caso de, fíjese, se me fue el nombre ahorita, de Gamaliel. Es tremendo. Pero vamos a empezar aquí, verso 1 de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, verso 1 en adelante, dice, mas un varón llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trajeron una parte, púsalo a los pies de los apóstoles. Ahora fíjese, ellos vienen de ver lo que Dios empieza a hacer en Hechos capítulo 1, donde se derrama el poder del Espíritu Santo, donde empieza a manifestarse el poder de Dios, obras, milagros, maravillas sucediendo, pero se toma una actitud contraria a la palabra. Recuerda lo que dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso también, sembrar, eso también segará. ¿Por qué? Porque si usted va a sembrar, como le puse el ejemplo, una mata, una semilla de aguacate, de lo que sea, de mango, de lo que sea, una pepa de mango, de lo que sea, usted espera que eso cobre vida, porque la vida está ahí. ¿Qué hace? Le echa el agüita y empieza a florecer. Ahora fíjese, dice en el verso 3, y dijo Pedro, fíjese, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón
a que mintieses al Espíritu Santo. Imagínense, esto no era cualquier cosa. ¿Y quién era Pedro? Un hombre como usted y como yo. Hombre sencillo. Es más, pudiéramos decir hoy, nosotros teníamos muchísimo más conocimiento que Pedro. Porque dice la Escritura que eran, ¿qué? Sin letra e ignorantes. Nosotros sabemos leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir. Podemos tener tantos estudios y tantas cosas. Pero el apóstol tenía algo muy importante que escasea en muchos creyentes hoy. El bautismo del Espíritu Santo. Fíjense la importancia. Y cada relato que usted ve en la palabra se da cuenta la importancia de tener el bautismo del Espíritu Santo. No por nada dice, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Él les va a dar a conocer. Por eso, el profeta de la edad decía, busque primero el dador del don. ¿Por qué? Porque si usted busca el don sin el Espíritu, puede hacer más daño. Y se puede hacer daño a usted mismo. Pero cuando usted tiene al dador del don, mire, todo será en orden, perfecto. Y si es de corregirlo, usted no se va a enojar. Usted va a aceptar la corrección, como lo acepta el mismo apóstol cuando el apóstol Pablo lo corrige. Así que seguimos aquí. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjese, qué tremendo detalle. No has mentido a los hombres. Muchas personas tentando. Cuando Dios está manifestado, tengamos cuidado cada uno de nosotros. Por eso cuando el Señor nos estaba hablando aquí en el tabernáculo, quiero reverencia. ¿Por qué crees que es esa palabra? Dios no puede ser burlado. Dios no tolera eso. Somos creyentes, creamos. Fíjese, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, Ananías, que Pedro estaba exagerando. Fíjese. Entonces, Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, se murió. Si hubiese sido al hombre, no sucede nada. Pero como no era al apóstol a quien estaba burlando, sino a Dios, ¿vienen qué? Las consecuencias. Por eso Dios, y en un mensaje que el profeta le da, predica, advertencia antes del juicio. Dios primero nos advierte, porque Él tiene misericordia de nosotros. Pero dijo también, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque Él es carne. Sigue diciendo, entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Siempre me he preguntado, ¿será que es necesario que esto suceda para que nosotros atendamos al llamado de Dios? Eso no es necesario, hermano y hermana, que suceda. Lo que sí es necesario es que atendamos a su voz. Dios quiere, nosotros no hemos recibido más de Dios, es porque nosotros no lo creemos. Esa es la razón. Ahora, yo no estoy hablando en la parte natural. Yo no estoy hablando de bienes de este mundo. No, si usted me entendió así, me entendió mal. Yo estoy hablando de las bendiciones espirituales. No tenemos más de su espíritu porque le hemos puesto límites. Y Dios quiere que usted se rinda. Por eso la Escritura dice que no resistáis al Espíritu Santo. No creer una obra de Dios, automáticamente usted está resistiendo el Espíritu Santo. Por eso siempre cuando usted viene a la iglesia,
cuando usted escuche un servicio, cuando usted entra en la parte espiritual, su vida tiene que ser limpiada. ¿Cómo lo limpia? Consagrándose. Si usted viene al servicio, usted tiene que llegar al altar de oración, a dejar el mundo atrás. Usted ha entrado ahora en lugares celestiales. Usted no viene a la iglesia, no. Usted está entrando en la presencia de Dios, en la Chequina, donde está usted con Él. ¿Qué le puede importar el resto del mundo? No. Ahora usted está en la presencia de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, empieza una conexión genuina y real. Por eso es que este cuerpo empieza a sentir esa presencia espiritual, y este cuerpo no fue hecho para sentir este poder espiritual. Este cuerpo es del terreno, de aquí de la tierra. Por eso es que se estremece, por eso es que se cae, por eso es que se derrama en llanto. ¿Por qué? Porque está entrando en esa atmósfera que hablábamos en el principio, esa atmósfera espiritual. Por eso la importancia, hermano y hermana, de conectarnos con el Señor. Cada servicio, conéctese. Dios tiene para nosotros grandes bendiciones. Fíjese, seguimos leyendo aquí. Levantándose los mancebos, le tomaron y sacáronlo y sepultáronlo. Y pasando espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, en el que leímos en el versículo 1, dice en el versículo 2, y trayendo del precio, sabiéndolo también su mujer, se hizo ¿qué? Cómplice de mentirle al Espíritu Santo. Por eso, hermano, hermana, tengamos cuidado, no prestemos nuestros oídos. Siempre están los que resisten, los que no creen. ¿Qué hacemos hablando con aquel que no es que solamente no cree, contradice? Porque está bien, yo puedo decir que no todos creen, y es correcto, porque la revelación no es para todos. Pero ya cuando se expresa cosas contrarias, hermano, huya de eso. No se haga partícipe. Porque así como la fe viene por el oír, la duda también. ¿Cómo que dice? ¿Cómo? ¿Por qué opinas de esa manera? No. Si hay una convicción en su corazón y usted está cierto de Dios, que es el Señor, usted tiene que mantenerse firme. Por eso que la Escritura dice, en vuestra profesión de fe, sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. No seamos partícipes de la duda, del razonamiento, no. Alejémonos, acerquémonos más bien al Señor. Fíjese, no sabiendo lo que había acontecido la mujer. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, se enlazó, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? Es una pregunta. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Yo creo que esa es la profecía más corta que yo he podido leer en la Biblia. Profetizó. ¿Y qué sucedió? De inmediato. Y luego cayó a los pies de él. Y expiró. ¿Tendría Pedro la autoridad, el poder de Dios para orar por ella y que se levantara? Sin duda. Pero como el creyente
El verdadero creyente que está fundamentado, que no se mueve por emociones ni por sentimentalismo, calla cuando Dios le dice que calle, habla cuando Dios dice que hable. Eso hace un verdadero creyente que es obediente. No está conjeturando, no está razonando. No, obediente a la palabra del Señor. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los mancebos la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Y qué sucedió? Y vino nuevamente un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Dios estaba presente. Y vuelve la pregunta del Señor. ¿Estamos nosotros conscientes de que Dios está en la escena? Hay una escritura, creo que es Eclesiastés capítulo 5. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. Nosotros tenemos que tener claro a qué venimos a la iglesia. Es una preparación. Usted viene a la iglesia porque usted sabe que Dios está en su santo templo. ¿Nos lo dice así la Escritura? Calle delante de él toda la tierra. Nosotros no podemos murmurar, dudar, conjeturar, razonar. Todo eso son destellos de incredulidad. Dios espera que usted sea un verdadero creyente. Que se pare y diga, Señor, yo creo toda palabra que sale de tu boca. Y si quizás usted no entiende algo, usted guarda su paz y se calla. Y después usted puede ir a la cabeza y preguntar. Nuestro pastor, el hermano Osvaldo, siempre lo ha dicho. Si usted no entiende algo, venga, estamos aquí a partir de las 3 de la tarde. Podemos aclararle cualquier duda que usted tenga. Es mejor hacerlo de esa manera. Agarre el consejo del pastor. Porque si no, usted se va a ir errante en el camino. Y eso empieza a formarse en usted una incredulidad. ¿Y a dónde lo va a llevar? A apartarse totalmente. Sigue diciendo aquí, vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles, fíjense cómo sigue el ministerio ahora, operando, y volvemos a ese versículo que leímos en el principio, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y por la mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros ninguno osaba preguntarle con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían, fíjese, siempre están los creyentes verdaderos, en el Señor se aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Era tanta su fe, hermano. Y esto me llama mucho la atención. ¿A dónde está fundamentada nuestra fe? Hoy, ¿dónde está? ¿Cuál es su visión hoy? ¿Cuál es mi visión hoy? ¿A dónde está su fe? ¿Qué cree usted que Dios puede hacer? ¿O le ha puesto límites al Santo de Israel? Es tremendo cuando usted ve casos
escriturales. Aquella mujer, me llega el caso de aquella mujer del flujo de sangre que tomó el borde de su vestido y recibió sanidad. Todos conocemos ese caso. ¿Quién me ha tocado? Señor, pero es que la multitud te aprieta. Es que virtud salió de mí. Y hallando yo, consiguió a la mujer, vio a la mujer que lo había tocado. Y es tremendo, usted verdaderamente. Ahora fíjese aquí lo que sucede en el verso 15. Tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas, en el lechos, o sea, en las camas, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Imagínense la fe. Perdón. ¿Cómo venía en aumento en ellos, en los que creían? Por eso, en los que creían en el Señor. Imagínense dónde estaba la fe de ellos. Que así fuese la sombra de Pedro, tocase a esos enfermos. Su fe. Tremendo. Dios obrando. Por eso que el profeta le dice, ayer un hombre ungido hablando de Jesús. Aquí es un pueblo ungido. La misma unción de Dios. Ahora en su cuerpo, la cabeza, aunque da las órdenes, no es diferente al cuerpo. Hay una conexión. La cabeza sin el cuerpo, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el Señor? Si su cuerpo de creyentes, que es la iglesia, no obedece. Dios no lo va a forzar. Pero cuando hay una armonía, así como nuestro cuerpo está en armonía con nuestra cabeza, yo doy la orden de que la mano se levante y ella no conjeture, ella se levanta. Toma el papel, doy yo la orden y agarro y di la orden a que tomase el papel. Pero si hay una resistencia, hay un problema en el cuerpo. Por eso es que la Escritura nos dice, hasta que todos lleguemos. Y no pierda los detalles. Para eso fue constituido el ministerio de Dios, Efesios 4:11, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una misma revelación, una misma visión, un mismo enfoque. Eso es necesario que esté en el cuerpo. Por eso ese ministerio, si usted lo quiere poner en el pasado, déjeme decirle algo, nosotros no vamos a llegar a perfección. Eso es lo que dice la Escritura. Para le da un propósito a algo. Para la perfección, para la obra del ministerio, para la edificación, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y más adelante dice, para que no seamos niños fluctuantes. Los niños son fluctuantes. Ahorita están contentos, al rato se ponen bravos, después les da sueño, después se van a jugar. No. Estamos hablando de un enfoque correcto. Una sola visión. Por eso dice aquí, esto es tremendo. A lo menos que su sombra tocase a alguno de ellos. ¡Qué grado de fe! Y aún en las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Imagínense, ciudades vecinas. Usted que me puede estar escuchando en cualquier parte, ponga una ciudad vecina. Traían a los enfermos. ¿Por qué? Estaba sucediendo la obra del Señor. Ahora el Señor no estaba ahí, pero estaba dentro de ellos. Cuando usted ve al hermano o a la hermana, ¿a quién está viendo? ¿Usted está viendo al hermano o a la hermana?
¿O está viendo el Señor en el hermano o la hermana? Y si Dios está ahí, déjeme repetir esa escritura inspirada. El Señor está en su santo templo. Debemos respetarnos unos a otros. No nos menospreciemos unos a otros. Somos un cuerpo amoroso, dijo el profeta de la edad. ¿Por qué? Porque todos los miembros del cuerpo de Cristo son necesarios, fundamentales. Cada uno de ellos, visibles e invisibles. Estoy casi cierto que el dedo meñique, el último dedo, el más pequeño del pie, le da una estabilidad al cuerpo. Imagínense eso, hasta el más pequeño de los miembros le da la estabilidad al cuerpo. Quítese una uña para que usted vea cómo sufre todo el cuerpo. Lastímese. Algo tan finito, un alfiler, púyese un dedo. A mí me sucedió una vez, le cuento esta nota personal, hermano. Yo, muchacho, jugando con un amiguito, usted sabe. Él agarró un destornillador, hermano. Y jugando me hizo así. Y yo metí la mano. Nunca lo olvidé porque fue algo que me marcó. Algo pequeño. Yo creo que 1 centímetro, 2 centímetros. Me perforó aquí en la planta de la mano. Y aquí todavía tengo la marca. Hermano, yo parecía que me iba a morir del dolor. Eso tan chiquito, de que tuve que ir para el hospital. Imagínense el dolor tan fuerte. Era un dolor insoportable. Y cuando yo llego a los pies del Señor me doy cuenta, si eso me dolió a mí tanto, ¿cuánto no le dolió al Señor en la parte natural? Porque ¿acaso usted cree que Dios no sufrió siendo Jesús? ¿Usted cree que fue fácil? Ahora, si yo con ese dolor insoportable tuve que ir al hospital, ¿cuánto más nuestro Señor? Yo no lo ve en las películas. ¿Cómo sufrió? Pero como le decía un hermano esta semana, hermano, la Biblia dice, creo que es uno de los salmos, contar puedo todos mis huesos. Mano, se le veían hasta los huesos del sufrimiento que pasó nuestro Señor. Entonces, ¿somos qué? Partes del cuerpo, hermano. Si yo no le duelo a usted, hay algo que no está bien. Hay una desconexión. Si a mí no me duele usted, algo está desconectado. Es hora, hermano y hermana, de que nos unamos una solamente. Como dice Efesios capítulo 4, creo que el verso 2, 3. Un mismo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Padre de todos que es en todos, para todos y con todos. Seguimos aquí. Fíjese. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. ¿Qué cosa? En vez de glorificar a Dios, se llenaron de celo, envidia. ¿Por qué no entraron ellos también? ¿Por qué no se arrepintieron? ¿Por qué no buscaron lo mismo que buscaron los apóstoles? ¿Por qué no se fueron al aposento también a orar y a esperar ser embestidos del poder de lo alto? Porque Pedro lo dijo, para vosotros la promesa, para aquellos que estáis lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare.
No, más bien ellos ¿qué? Se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, tremendo, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y ese, el ángel del Señor. No pierda los detalles. Dios tiene sus ángeles, que lo guardan. Por eso a usted no le pasa nada. Por eso es que Dios le suple a usted. Y usted mira a su alrededor y usted glorifica a Dios, Señor, gracias. Sé que es tu ángel. Sacándoles dijo, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y oído que hubieron esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, viniendo el príncipe de los sacerdotes y los que eran con él, convocaron al concilio o el concilio y todos los ancianos y todos los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mas como llegaron los ministros, como llegaron los ministros y no lo hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias que estaban delante de las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. ¿Por dónde lo sacaría ese ángel? No le imitemos al Señor. Y nosotros cantamos ese himno. ¿Y qué hace Él? Él hace maravillas. Dios hace maravillas, hermano. Yo no necesito una puerta para sacarlo a usted. Yo no necesito una ventana. Sacarlos escondidos. No, Dios no necesita eso es humano. Dios ciega o ciega al incrédulo. ¿Acaso eso no lo dijo el mismo Señor? Señor, porque los discípulos tenían esa duda. Y usted y yo pudiéramos tener esa pregunta. Señor, ¿por qué a nosotros nos hablas? ¿Por qué nos aclara las cosas? ¿Por qué suceden milagros, maravillas? ¿Por qué bajas y hablas a nosotros tan personal, tan particular? Y a los demás no. El Señor le dio esa respuesta a los discípulos. No lo dejó con esa duda. Porque a vosotros les he dado a conocer el misterio. Dios tiene una elección. Ahora, ¿qué nos hace eso? Oye, Señor, no nos hace más responsable. Por eso, actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? A ese movimiento que estamos viendo hoy. Seguimos aquí, verso 24. Estoy leyendo Hechos capítulo 5, verso 24. Y cuando oyeron estas palabras, el pontífice y el magistrado del templo y los príncipes de los sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viendo uno, díjole esta noticia: he aquí, los varones que echaste en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Obedecieron a la voz del ángel. Entonces fue el magistrado con los ministros y trajeronlos sin violencia, porque temían del pueblo ser apedreados. Y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes le preguntó, diciendo: ¿no denunciamos estrechamente que no enseñaste en este nombre? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y no fueron ellos que los mataron, pues. Como se dice en un dicho natural,
tiran la piedra y esconden la mano. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándolo en un madero. Se los volvió a repetir. Pues ellos están diciendo, ¿quieren echar la sangre de este hombre sobre nosotros? Sí, que fueron ustedes. Le vuelve a decir a que Pedro. Eso fue lo que le dijo Pedro, al cual vosotros matasteis colgándolo en un madero. Es más, se lo desglosó. Ustedes lo mataron y lo pusieron en un madero. A Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. El versículo que leímos al principio, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí se lo repite otra vez Pedro. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer. Fíjese, y me llamó mucho la atención, voy a detenerme aquí porque cuando leí este pasaje, sabes que usted puede leer la escritura 100 veces, pero llega un momento en que Dios le abre las escrituras. Por eso no diga, eso ya lo he leído yo. Y lo has leído con revelación. Si lo hubieses leído con revelación, no estuvieras expresando eso. Estuvieras diciendo, estoy a la expectativa. A ver qué el Señor me va a abrir en esta escritura. Y me llamó mucho la atención porque Gamaliel dice que era ¿qué? Leímos por aquí, fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó a que sacasen un poco a los apóstoles, porque era prudente. Fue prudente dándoles el consejo a ellos. Y le dijo, varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer. Es como que le dijera, tengan cuidado. Cuidado con lo que están haciendo. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien al que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado. Y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel y todos los que consintieron con él fueron derramados. Ahora, Gamaliel está viendo algo aquí. Porque le dice, primero le está diciendo, tengan cuidado con lo que están haciendo. Verso 38 dice, ahora os digo, dejad a estos hombres. ¿Por qué le dice que lo dejaran quieto? Él estaba viendo algo que vio aquel hombre que vino de noche. Y me olvida el nombre de él. Aquel que vino de noche, creo que es, lo buscamos textualmente, creo, si mi memoria no me falla, creo que era Juan capítulo 3, creo. No lo tengo anotado. Quizá usted ya lo vio allá en casa, pero es importante recordar, Nicodemo, seguro usted lo había visto, no lo recordaba. Pero fíjese,
Él está viendo algo que vio también Nicodemo. Sabemos, dice la Escritura, fariseo que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Sabemos, plural, varios. Y ese que tremendo. Ahora os digo, seguimos aquí, verso 38 de Hechos capítulo 5. Está hablando Gamaliel, y ahora os digo, dejaos a estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Cómo sucedió con los dos antes mencionados? ¿Qué sucedió? Fueron esparcidos, fueron reducidos a nada. Pero él estaba viendo algo. Lo dijo Nicodemo: nadie puede hacer esta obra que tú haces si no fuese Dios con él. ¿Por qué Dios no respalda, hermano y hermana, un error? Y quizás el enemigo, porque es el enemigo, recuerde, él es muy sagaz, él es muy astuto. La Escritura dice que los falsos ungidos son falsos en la doctrina, pero ungidos, eso lo predicó, eso lo desglosa el profeta Eledad, creo que en el mensaje de los falsos ungidos de estos días. Pero, hermano y hermana, ¿a dónde se está apuntando? ¿A dónde? Les reformulo mejor la pregunta: ¿a dónde está apuntando el ministerio hoy? El ministerio de Efesios 4:11, ¿a dónde los está apuntando? ¿Lo está sacando de la palabra? ¿Lo está sacando del mensaje? ¿O lo está trayendo al centro del poder de Dios, de la palabra? Lo está trayendo al mensaje, a lo que es la esencia del mensaje. Lo que se manifestó en el profeta de la edad y en lo que él dijo que la iglesia tiene que estar haciendo hoy. Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos. La unción correcta, ¿a dónde se apunta? ¿A dónde está viendo usted? ¿Qué blanco está viendo usted? ¿Usted no está viendo el blanco de los hijos de Dios manifestados? ¿Usted no está viendo que estamos volviendo a Efesios cuando esta iglesia es efesiana, dijo el profeta de la edad? Entonces nosotros tenemos que comprobarlo, ser verdaderos testigos de lo que es la palabra del Señor, su obra. Entonces sigue diciendo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, si es de Dios, no la podéis deshacer. Si la obra es de Dios, no se puede deshacer. No. ¿Qué dijo el Señor? Yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. No sé, hay que tal vez hallados resistiendo a Dios. Y lo dijimos en el principio, si nosotros resistimos al Señor, eso nos lleva automáticamente a contristar el espíritu y apagarlo. Ahora, ¿qué hace una iglesia o qué hace en singular un creyente con el espíritu? Yo no dudo. Yo no lo pondría en duda. Si usted me dice, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, yo lo creo. Pero el Espíritu Santo no viene a forzarlo a usted a hacer algo. No, recuerde que Él es un guía. ¿Y Él te guía a dónde? A toda verdad. El Espíritu Santo te dice por aquí. Pero como usted tiene libre albedrío, usted decide. Con el Espíritu Santo, sí, usted decide.
si lo sigue a Él o simplemente sigue su propio camino. Ahora, si no lo sigue, lo está resistiendo porque le está diciendo, ven, es por aquí. Esto es lo que tiene que estar sucediendo en la iglesia. Y usted dice, pero es que eso fue el profeta de la edad, eso es pentecostalismo. ¿Qué está haciendo ahí? Está resistiendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Ahora le digo yo, hermano, el ministerio está en operación hoy. Los dones es el poder de Dios. Eso tiene que estar sucediendo. ¿Cómo es que no vamos a creer eso? Ahora el Espíritu Santo le está diciendo que es así de esa manera. Y te dice, bueno, eso está en el pasado. Estamos en lo perfecto hoy. Usted está resistiendo al Espíritu Santo y lo va a contristar y lo va a apagar. ¿Y se va a hallar qué? Perdido. Se perdió del camino. ¿Qué le pasó? Dejó de obedecer al guía. Las ovejas, y nosotros decimos, somos la oveja del Señor. Bueno, las ovejas no se pueden mover solas. No, el pastor es el guía. El pastor es el que las alimenta y el pastor le advierte del peligro. Eso hace el pastor. Eso es parte del trabajo del pastor. Hablando en la parte natural de las ovejas y su pastor. Ahora nosotros somos tipificados como las ovejas del Señor. El pastor nos da el consejo, el pastor nos advierte, el pastor nos da el pasto que necesitamos y usted decide comérselo o no. Ahora, si no se lo come, ¿qué está comiendo usted entonces? ¿Está comiendo otro pasto? Cuidado, no termina comiendo algo que le va a hacer daño. Seguimos aquí ya cerrando y le vuelvo a repetir este verso 39. Mas si es de Dios, no la podéis deshacer, no sea que tal vez hallando resistiendo a Dios. Fíjese. Ahora, si usted en esta hora, y no nos alcanzó el tiempo para hablar porque es que la Biblia es muy extensa, hablando de la armadura de Dios, la estaremos leyendo en el próximo servicio, si Dios así lo permite, hablando de la armadura de Dios. Y me llamaba mucho la atención, por eso le digo, pues no lea y crea, yo me sé esa escritura de memoria, pero fue revelada. Efesios capítulo 6, hablando de la armadura de Dios, y yo meditaba y yo decía, verdaderamente que una armadura, bueno, te protege, ¿verdad? De las flechas, de las espadas, de las piedras, de todo ese tipo de cosas que utilizaban en la antigüedad. Pero esa es la defensiva. ¿Y qué de la ofensiva? ¿Cuál es la ofensiva de Dios? Porque nosotros tenemos que defendernos. ¿De qué manera nos vamos a defender? Una de sus armas es el discernimiento por el Espíritu. Usted puede discernir cuando el enemigo viene, porque no crea, el enemigo se disfraza para sacarlo a usted, para hacerlo dudar. Y él viene como emisario de paz y resulta que es el enemigo. ¿Qué armas defensivas va a utilizar usted en contra del enemigo? ¿O está simplemente resistiendo? Cuando la palabra dice, resistí al diablo y de vosotros huirá. Y usted y yo podemos decir, lo resisto con la palabra, correcto. Pero Dios te ha dado armas para que el enemigo, como se habla en lo natural, pegue la carrera. Cuando hay un don en operación de sanidad divina, de milagro, el enemigo, el espíritu que está en esa vida, tiene que huir. Usted está utilizando un arma defensiva. Y vamos a estar hablando un poco de eso en el próximo servicio, si Dios así
lo permite. Recuérdelo. Nosotros no somos llamados a resistir, somos llamados a creer toda palabra que sale de la boca del Señor. Que el Señor les bendiga. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor, en este día, Padre Celestial, que tú nos permitiste, Señor, hablar estas tus palabras, Señor, que sean, Señor, Padre amado, sembrada en nuestro corazón, Padre Celestial, y que tú permitas que broten, Señor, para vida eterna, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios te ha dado 9 armas para que se defienda del enemigo. Por eso cuando hay un don de lengua en operación y su interpretación, el diablo queda descubierto. ¿Y qué hace el enemigo? Sale huyendo. Así que no solamente se ponga la armadura, defiéndase del enemigo. No dude que el arma que Dios le ha dado es poderosa para hacerlo a él huir. Ese es el enemigo que trata de hacerle creer que no es necesario. Imagínense un ejército puro defendiéndose. ¿Y cuándo es que va a contraatacar? ¿Cuándo vamos a contraatacar al enemigo? Que él tiene que salir corriendo. Porque el Señor le ha dado armas poderosas en Dios. ¿Acaso no lo dice la Escritura? Para la destrucción de fortaleza. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.